Durante 3 años, toda la región de Uruapan registró apenas 106 denuncias por extorsión. Una cifra ridícula hasta el insulto, cuando en realidad, 10.000 soldados han sido desplegados, pero no han podido evitar que una pequeña panadería tenga que pagar un tributo de 500 pesos, o que una taquería tenga que romperse el lomo pagando hasta 10.000 pesos mensuales, solo para no ser reducida a cenizas. Aquí, no es solo uno, sino 4 cárteles infames: el CJNG, los Vallagres, los Blancos de Troya y los Caballeros Templarios, los que están desgarrando cada metro cuadrado de tierra como una manada de hienas hambrientas. La cruda verdad solo fue expuesta cuando un taxi con el número económico 148 fue interceptado en medio de la noche. No llevaba pasajeros, llevaba los secretos de todo un imperio subterráneo. Un teléfono manchado de sangre, sobres con dinero marcado y una libreta de notas meticulosa, hasta lo macabro lo delataron todo. Pero el verdadero impacto no residía en los criminales tatuados, sino en una voz familiar en la grabación de audio, la voz de alguien sentado en una oficina gubernamental, cobrando un salario del Estado pero coordinando el cobro de piso. ¿Quién es ese traidor? ¿Y acaso el operativo de esta noche realmente logrará cortar la cabeza del monstruo? ¿O simplemente activará una purga más sangrienta desde adentro? Para entender por qué la captura del taxi número 148 es tan importante, debemos mirar la herida supurante de Uruapan. En el centro de la ciudad, que alguna vez fue la capital del aguacate, de la prosperidad del oro verde, ahora es un cementerio de sueños empresariales. El reloj apenas marca las 7 de la noche, pero los negocios han bajado sus cortinas al unísono. El sonido del metal chocando crea un coro lúgubre a lo largo de las calles. Los sitios de taxis, lugares que deberían ser los más bulliciosos, ahora operan en un silencio aterrador. Nadie charla, nadie ríe. Los choferes se miran con ojos de sospecha, porque conocen una realidad brutal. La cuota de protección que deben pagar ya no es del 10% o 20%. Ha aumentado 4 veces. ¿Por qué 4 veces? Porque Uruapan está siendo despedazada por los 4 grandes demonios: el CJNG, los Vallagres, los Blancos de Troya y los remanentes de los Caballeros Templarios. Cada grupo reclama soberanía. Cada grupo exige su rebanada del pastel. Y la única ley que se aplica es: quien no paga, es enterrado vivo. Un taxista anónimo, encendiendo un cigarrillo tembloroso en un rincón oscuro, soltó una frase que resume toda la tragedia de esta ciudad: el problema no es pagar. Ya estamos acostumbrados a pagar. El problema es que ahora, cualquiera quiere cobrar. Antes solo había un patrón, ahora es un caos de señores de la guerra. Uno viene a cobrar, y apenas se va, llega otro. Si no le pagas a ninguno, mueres. Y si le pagas a uno, el otro te mata por el delito de financiar al enemigo. ¿Cómo podemos vivir así? Es una matriz sin salida. Este caos no es accidental, es estratégico. Los cárteles están usando el terror sobre la población para disputarse el territorio. Volvamos a Grecia Quiros. Su imagen esa mañana todavía está grabada en la mente de la gente de Uruapan. Caminaba por el Parque Alameda, entre un bosque de velas y coronas de flores en memoria de su esposo. Su rostro sin maquillaje, los ojos hinchados, pero absolutamente sin derramar una sola lágrima ante las cámaras. Estaba allí de pie como un monumento al dolor transformado en odio. Pero esta noche, ese monumento se ha movido. Ella está sentada junto a Arfuch, presenciando con sus propios ojos cómo aquellos que indirectamente o directamente causaron la muerte de su esposo son arrastrados a la luz. Hoy, el Estado responderá con toda su fuerza, declaró Arfuch. Su voz no era fuerte, no gritaba, pero pesaba 1000 kilos. Era una declaración de guerra. Ya no eran promesas vacías en un podio. Esto es combate real. Pero Arfuch sabe, y Grecia también intuye vagamente, que lo que encontraron en el teléfono de ese taxista es solo el preludio. Él es solo un peón, un pequeño eslabón en una maquinaria gigantesca. La pregunta es: ¿quién tiene el control remoto de esa máquina? ¿Dónde se esconden los verdaderos capós? ¿Y cuántos funcionarios, cuántos policías corruptos están en su nómina? Uruapan en estos días apesta a una mezcla de olores: olor a cera de velas de funerales que aún no terminan, olor a pólvora de ejecuciones recientes, y el olor del viejo miedo que se ha impregnado en cada ladrillo. Casi un mes después del impactante asesinato de Carlos Manso, las calles siguen tan vacías como en los días de confinamiento por la pandemia. Pero el virus aquí no es biológico, es la violencia. Las tiendas cierran no por falta de clientes, sino porque temen que el cliente que entre a su local sea un sicario. El Plan Michoacán fue lanzado por el gobierno federal como un salvavidas. Más de 10.000 soldados, una cifra enorme, han sido desplegados, esparcidos por todos los caminos. Vehículos blindados, helicópteros, infantería de marina, todos están presentes. Pero irónicamente,
La extorsión no desapareció. Solo evolucionó. Es como una bacteria resistente a los medicamentos. Al ver aparecer al ejército, los criminales no se enfrentan directamente. Se retiran a las sombras, cambian su modus operandi. Los cobros de piso brutales ahora se disfrazan bajo nombres elegantes: cuota de asociación, tarifa de seguridad interna, donación voluntaria. Pero la esencia sigue siendo un cuchillo en la garganta. La violencia se ha convertido en hábito, en el pan de cada día. Los grupos criminales se reparten los horarios de operación. El lunes es del CJNG, el martes de los Viagres. Se turnan, cambian de guardia, mezclándose con la gente que va al mercado. Y es precisamente aquí donde los analistas de datos de Harfuch descubrieron la anomalía mortal. Miren las cifras oficiales, de 2023 a 2025. Toda la región de Uruapan solo registró apenas 106 denuncias por extorsión. 106 denuncias. En 3 años. Esta cifra no solo es absurda, es una mentira descarada. En una ciudad con decenas de miles de negocios, donde todos tienen que pagar, donde todos tienen que agachar la cabeza en silencio, la cifra de 106 es una broma. 106. Un pequeño comerciante de abarrotes en la colonia La Mora rió con amargura cuando se le preguntó: ¿me estás tomando el pelo? Solo en mi callejón ya hay 11 personas a las que les cobran. Todos tienen que pagar. Nadie se atreve a denunciar a la policía. ¿Para qué denunciar si presentas la denuncia en la mañana y en la tarde ya vienen a quemarte la casa? La verdad reside ahí. La cifra real no está en los expedientes administrativos de la fiscalía. Está en las bolsas de dinero infladas de los criminales. Aumenta cada semana, cada mes. Una pequeña panadería en la esquina tiene que pagar 500 pesos al mes. Una taquería más famosa tiene que pagar 10,000 pesos. Una empacadora de aguacate. La cifra puede llegar a cientos de miles. Y lo más amargo es que pagar no garantiza su seguridad. Es solo una tarifa para que no sean castigados inmediatamente. Es como alquilar aire para respirar. Los datos de inteligencia recolectados de fuentes confidenciales han redibujado el mapa de poder en Uruapan, y parece un tablero de ajedrez sangriento del siglo. La ciudad está dividida. El CJNG controla los accesos del sur. Los Viagres mantienen los mercados centrales. Los blancos de Troya se infiltran en las zonas residenciales. Los caballeros templarios, aquellos que se creían muertos, están resucitando en los suburbios. Estas fronteras no son fijas, se superponen. Hay días, relató el dueño de un bar con voz temblorosa, en que por la mañana llega un grupo. Se identifican como CJNG. Exigen dinero. Se los doy. Por la tarde, llega otro grupo. Dicen ser los Viagres. Exigen exactamente lo mismo. Les digo que ya le pagué al CJNG. Se ríen y dicen: entonces le pagaste a la persona equivocada. Si no me pagas a mí también, quemaré tu bar por apoyar al enemigo. Así que tengo que pagar 2 veces. Ese caos estratégico es precisamente el veneno más potente. La ciudad no se fractura por grandes enfrentamientos armados como en Sinaloa, sino por una erosión constante. La gente vive bajo la extorsión desde adentro, carcomida desde las entrañas. El enemigo no son francotiradores escondidos en la selva lejana, sino el vecino, el vendedor de lotería, el taxista en la esquina. Ese es el legado sangriento que Grecia Quiros tiene que recibir. Una ciudad que ya no se atreve a soñar con milagros. Solo ruegan por una cosa simple: no nos abandonen. Volvamos a la noche fatídica en la carretera Uruapan-Pátzcuaro. En medio de esa atmósfera de resignación asfixiante, un pequeño incidente, aparentemente accidental, detonó la bomba de la verdad. El taxi Nissan vagoneta con placas A469 LW se deslizaba en la noche. Adentro, José Carlos L. y Adolfo Ángel seguían soñando con la recompensa tras la recolección. Pensaban que esta noche sería como cualquier otra, tranquila y fácil. Pero estaban equivocados. 5 unidades de operaciones especiales habían cerrado el cerco en secreto. Se movían como fantasmas, sin ruido. Harfuch dirigía directamente a través del auricular. Sujetos con comportamiento sospechoso. Están intentando deshacerse de la evidencia. Actúen ahora. En la pantalla de monitoreo térmico, los exploradores vieron claramente a uno de los 2 sujetos en el vehículo bajando la ventanilla, sosteniendo un objeto rectangular con la intención de lanzarlo fuera. Era el teléfono. La orden de Harfuch resonó, fría como el sonido de cargar un arma. Intercéptenlos inmediatamente. A toda costa. No permitan que destruyan ese teléfono. Desde el vehículo blindado de comando, la puerta se abrió. Harfuch bajó. Esta vez, no vestía traje como un político. Llevaba uniforme de campo, chaleco táctico, un rifle FN Scar colgado al pecho.
El equipo de escolta de élite lo rodeaba formando un escudo humano. Grecia Quiros estaba sentada en el vehículo, observando todo a través del cristal blindado de 5 centímetros. Su mirada estaba clavada en la espalda de Arfush y en la escena que se desarrollaba al frente. En su rostro en ese momento había una expresión idéntica a la que tenía cuando estaba frente a la tumba de su esposo. Una determinación fría, sin lugar para el miedo o la debilidad. Ella sabía, este era el momento que había estado esperando. El impacto fue seco y brutal. Una Ford F-150 de la Guardia Civil salió de una calle lateral, bloqueando el paso del taxi. Skik. El rechinido de los frenos rasgó la noche. El chofer José Carlos, en pánico, intentó poner reversa para escapar, pero era demasiado tarde. Detrás, un segundo vehículo blindado había cerrado la retaguardia. Los dos hombres gritaron desesperados. El sujeto en el asiento del copiloto pateó la puerta y saltó afuera, todavía aferrando el teléfono. Intentó correr hacia el bosque al borde de la carretera, pero no pudo correr más de 5 pasos. Alto, al suelo o disparo. Docenas de rayos láser rojos de los cañones del equipo de fuerzas especiales lo iluminaron directamente, convirtiéndolo en un árbol de Navidad en plena noche de verano. El suelo bajo sus pies crujió con la grava. Resbaló y cayó de bruces sobre los matorrales. Cuando los agentes lo levantaron, encontraron en su cinturón un sobre. Adentro había 15 billetes de 200 pesos. La cantidad no era grande, pero su significado era aterrador. Acompañando el dinero había una lista escrita a mano con garabatos. Nombre de la tienda, ruta, monto pagado. En cuanto a José Carlos, el chofer, no opuso resistencia. Se quedó con la cabeza gacha sobre el volante, sudando a chorros. Sus ojos se movían continuamente, no buscando una salida, sino con la mirada de quien sabe que está acabado. No era la primera vez que hacían esto, pero era la primera vez que la red del cielo caía sobre sus cabezas. El teléfono, la evidencia más importante que intentaron tirar, fue recuperado intacto. Cuando los técnicos lo desbloquearon, encontraron una grabación de audio enviada hacía pocos minutos. Una voz grave y rasposa sonó desde el altavoz, rompiendo el silencio de la noche. Hoy toca cobrar en el mercado, el hospital y a los de la base vieja. Recuerden bien, no olviden el cobro extra. Al que se queje, díganle que se mire en el espejo de Manso. Todo el espacio pareció congelarse. Mencionaron a Manso, el difunto esposo de Grecia. Arfuch se giró para mirar hacia el vehículo blindado donde estaba Grecia. Sabía que esta guerra acababa de volverse más personal que nunca. La voz en la grabación pertenecía a un líder de nivel medio del que la inteligencia ya tenía expediente, un sujeto vinculado al CJNG. Pero irónicamente, el número de teléfono que llamó para recibir el reporte tenía la alada de los Viagres. 2 enemigos jurados colaborando en la misma cadena de extorsión. ¿O es esto una infiltración, una implantación mutua? Este no es un caso aislado, dijo Arfuch en voz baja, apretando la empuñadura de su arma. Esto es una estructura, un ecosistema criminal. En ese momento, la radio volvió a sonar estruendosamente. Reporte de los exploradores en las afueras de Paracho. Detectado otro taxi de la misma compañía, moviéndose sin luces, arrojando papeles por la ventana. Si quieres oler el aroma de la desesperación, ve a la base de taxis del norte de Uruapan al atardecer. El aire aquí es espeso. Un cóctel repugnante. Olor a sudor agrio de trabajadores exhaustos. Olor a cloro barato tratando de ocultar la suciedad. Y olor a gasolina vieja goteando de motores sobrecargados. Bajo la luz amarillenta y moribunda de las farolas, Daniel está limpiando el parabrisas de su auto. Sus movimientos son mecánicos, sin alma. Suiz. No limpia para que el auto esté limpio. En esta ciudad, limpio o sucio no importa. Limpia por miedo. Es un ritual de oración ateo. Si el auto está limpio, el auto correrá bien. Si el auto corre bien, hoy habrá clientes. Si hay clientes, habrá dinero. Y si hay dinero, mañana todavía tendrá derecho a respirar. Daniel tiene 42 años, pero su rostro demacrado lo hace parecer de 60. Sobre sus hombros carga el peso de 3 hijos y una esposa con diabetes en etapa de complicaciones. Pero eso no es todo. Cada mañana al despertar, Daniel siente 2 cañones invisibles apuntando directamente a su sien. De un lado las deudas, del otro los cárteles. En casi cualquier lugar del mundo, el crimen opera en las sombras. Pero en Uruapan, son la segunda oficina de impuestos. La crueldad no reside en los tiroteos, sino en la erosión. La gente no muere instantáneamente. Mueren poco a poco porque les chupan la sangre económica. Pago 300 pesos a la semana, dijo Daniel, sin dejar de limpiar el vidrio, con los ojos sin atreverse a mirar directamente a su interlocutor.
Pero eso es solo mi parte. Esta base tiene que entregar una suma enorme aparte. Nos la dividimos. Es como pagar renta por estar parado en esta tierra. Daniel se detuvo, suspiró. Su mirada se perdió hacia la avenida desierta. El silencio envolvía el espacio, pero en su cabeza, los números bailaban frenéticamente. Antes, susurró, le pagábamos a un grupo. Era como comprar una licencia de trabajo. Caro, pero se podía vivir. Y ahora son 4 grupos. 4 lobos despedazando el mismo trozo de carne. CJNG. Los Viagres. Los Caballeros Templarios. Los Blancos de Troya. 4 nombres. 4 sentencias de muerte suspendidas. La brutalidad de este mecanismo radica en que no hay reglas fijas. Las cuotas suben sin previo aviso. Hoy son 300, mañana pueden ser 500. ¿Y el castigo por el retraso? No es una multa económica. El auto de Pepe fue quemado la semana pasada. La voz de Daniel sonó fría. Otro compañero salió a trabajar ayer por la mañana y no volvió. No sabemos si huyó o si se lo llevaron. De hecho, el final es el mismo. El terror se extiende más allá de la base de taxis, infiltrándose en cada rincón de Uruapan. En el centro, una mujer con el cabello recogido en un chongo alto está parada como estatua en su papelería. A su alrededor hay bolígrafos, cuadernos escolares que yacen inmóviles cubiertos de polvo. No hay clientes. El único cliente que visita cada día es el miedo. Esto ya no es vida, murmuró, con las manos temblorosas reacomodando esos objetos inanimados. Esto es supervivencia. Tengo que entregar 1,000 pesos al mes. Las ventas bajaron a la mitad, pero la cuota no bajó ni un centavo. Pago no porque crea que me protegen. Pago porque les tengo pavor. En la colonia Sirimiaró, una panadería ha apagado el horno. El dueño, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, está sentado en el suelo lleno de harina. Tuvo que tomar una decisión que ningún empresario debería tener que tomar. No tengo suficiente dinero para pagar la renta y la cuota. Tengo que elegir una de las dos. Y elijo pagar la cuota para conservar la vida, aunque sé que mañana el casero me echará a la calle. En las paredes manchadas de la ciudad, se ven pegados cartones escritos apresuradamente. Apoyamos a Grecia. Pero miren bien. Nadie firma. Este anonimato es la prueba más clara del poder del crimen. La gente quiere un cambio. Quieren apoyar a Grecia Quiros, la valiente alcaldesa. Pero el miedo les ha arrebatado incluso sus nombres. Una sociedad donde apoyar la justicia también debe hacerse a escondidas. Es una sociedad que está agonizando. Cuando Arfuch y los agentes abrieron la guantera del Nissan Vagoneta, encontraron una evidencia que parecía trivial pero contenía un poder destructivo equivalente a una bomba atómica. Un cuaderno escolar. Portada azul barata. Bordes de papel enrollados. Pero al abrirlo, era el mapa detallado de un laberinto criminal. Visto desde arriba, Uruapan parece tranquilo con sus hileras de árboles y el flujo de vehículos. Pero a través del lente de este cuaderno, la ciudad revela su verdadera forma como un pastel cortado de manera irregular. Las páginas cuadriculadas están llenas de tinta azul. Nombres de tiendas, apodos de los dueños, día de cobro, cantidad pagada. Y lo más aterrador, la última columna con 3 siglas, CJNG-VGCBT. Esta es la tabla periódica del crimen de Uruapan. CJNG domina el sur, controla las rutas vitales hacia Tierra Caliente. Chupan la sangre de los mercados de abasto, camiones pesados y vendedores ambulantes. Su estilo, rápido, violento, ostentoso y sanguinario. Los Viagres operan en el este, zona de Tingambato y Paracho. Son sanguijuelas adheridas al sistema de transporte público, infiltrados en bases de taxis, autobuses escolares. Su red de vigilancia son halcones en motocicletas, presentes en cada cruce. Los Caballeros Templarios. Esos templarios que se creían extintos ahora, están resucitando como un virus latente en el norte. Atacan menos en cantidad pero exigen más en calidad, apuntando a empresas medianas y centros de distribución. Los Blancos de Troya, el grupo más silencioso, el más nuevo pero el más perverso, se instalan para chupar sangre en los lugares más vulnerables, hospitales, escuelas, el DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Roban el dinero de los moribundos. Este es un sistema económico criminal paralelo. Se reparten el territorio, se reparten los clientes e incluso tienen calendarios de cobro cruzados. Un transportista confesó: si le das el dinero por error a un grupo, el otro te lleva. Esta precisión milimétrica demuestra que tienen un aparato contable y administrativo profesional detrás, no solo a unos tipos con armas. Pero la última página de la libreta fue lo que hizo que Arfuch contuviera el aliento.
Una frase estaba resaltada y encerrada en un círculo. Grecia en la mira. Monitorear movimientos. El nombre de la alcaldesa viuda Manso aparecía descaradamente en la lista de clientes u objetivos. ¿Qué es esto? ¿Una advertencia? ¿Un plan de asesinato en cuenta regresiva? ¿O acaso planean extorsionar a la propia jefa de la ciudad? Arfuch leyó esas palabras en un silencio absoluto. El viento de la noche silbaba a través de la rendija de la puerta del vehículo. Cerró la libreta de golpe. Un sonido seco como el mazo de un juez. Su mirada se oscureció, acerada. «Vamos a llegar hasta el fondo», dijo a sus subordinados. «Esta red ya no es un problema local. Es un asunto de seguridad nacional. Y su tiempo se ha acabado». Si la libreta era un mapa del pasado, el teléfono que vibraba en el asiento trasero del taxi era la llave que abría el presente en tiempo real. Los sospechosos habían sido esposados y estaban arrodillados sobre la grava, pero su cerebro seguía funcionando. El teléfono inteligente, con la pantalla manchada de sangre seca, seguía conectado a los datos 4G. El equipo de forenses digitales de Arfuch tardó menos de 15 minutos en desbloquearlo, y lo que apareció en la pantalla dejó atónito incluso al técnico más experimentado. Este no era un teléfono personal, era un centro de comando, control, comunicaciones y cómputo, C4E, de bolsillo del crimen organizado. No solo contenía registros de llamadas o mensajes de cobro, era un ecosistema digital completo. Las rutas de recolección de dinero marcadas con pines directamente en Google Maps. Fotografías de las tiendas objetivo tomadas clandestinamente desde varios ángulos. Una lista de contactos guardados no por nombres, sino por alias militares. Algunos números coincidían con frecuencias de radio policial clonadas. Otros eran teléfonos satelitales encriptados. Pero la carpeta más aterradora llevaba por nombre Piso Verde. Al pulsar el archivo de audio en esta carpeta, sonó una voz. No era la voz arrastrada de los delincuentes callejeros, sino una voz grave, firme, con tono de mando. La próxima semana hay que mover la recolección a la zona centro. La cuota médica va directo para los templarios. Ni se les ocurra tocar la base 148. Esa es nuestra fachada. La inteligencia identificó de inmediato esta voz. Era el Flaco, un objetivo de alto nivel buscado por la Fiscalía desde 2023. Su expediente era grueso. Es militar. Es policía de fuerzas especiales, ahora coordinador de logística entre los cárteles. Él es el enlace que hace que los engranajes de la maquinaria criminal funcionen sin problemas. Pero el horror no terminaba ahí. En la memoria caché del teléfono, los técnicos encontraron un video corto. La imagen era borrosa y temblorosa, pero el contenido era brutal hasta la náusea. En el video, un hombre con uniforme de taxista estaba atado a una silla. Su rostro estaba deformado por la tortura. 3 encapuchados lo rodeaban, gritando: «¿Por qué no entregaste a tiempo? Le estás pasando información a los sombreros, ¿verdad?» Los sombreros, ese es el movimiento de resistencia ciudadana fundado por el difunto alcalde Carlos Manso, y que ahora Grecia Quiros lidera. Este video fue filmado solo 10 días antes de que Manso fuera asesinado. Este fragmento de video era la pieza final del rompecabezas. Demostraba que el asesinato de Carlos Manso no fue un acto impulsivo. Fue la culminación de una campaña de purga sistemática. Los cárteles no solo extorsionan, están llevando a cabo operaciones de contrainteligencia, tortura y eliminación de las fuentes del movimiento civil. El taxi no era solo un vehículo de transporte, era una estación móvil de inteligencia. Arfuch miró la pantalla del teléfono, y luego miró hacia la noche negra de Uruapan. Comprendió que las reglas del juego habían cambiado. Esto ya es guerra híbrida, sentenció, y el Estado responderá en consecuencia. Y el golpe final llegó como un balde de agua fría. Uno de los números marcados como VIP en la agenda del extorsionador coincidía con una línea interna de la Secretaría de Seguridad de Uruapan. El enemigo no está a las puertas de la ciudad. El enemigo está justo en la sala de juntas. La noche aún no terminaba, pero el falso silencio de Uruapan fue rasgado por el sonido de las aspas de los helicópteros. Dentro de la carpa de comando, la luz blanca y azul de las pantallas de las computadoras se reflejaba en el rostro severo de Arfuch. Estaba de pie, con las manos apoyadas sobre un mapa lleno de coordenadas rojas, leyendo el reporte completo por última vez. «Esto no es solo una operación de arrestos», declaró Arfuch a los oficiales al mando, con voz resonante. «Esto es el desmantelamiento de una estructura criminal que se esconde bajo la sombra del transporte público. Y ese sistema acaba de ser roto». No hablaba como vocero de prensa. Estaba dando órdenes como un comandante en el campo de batalla. «Activen la fase 2, desconectar a los traidores». Inmediatamente,
La maquinaria de castigo del Estado se movió a una velocidad vertiginosa. Decapitación de mandos. 4 altos mandos de seguridad de la ciudad de Uruapan fueron despojados de sus insignias y destituidos en el acto. Sin procesos administrativos engorrosos. Sin comunicados de prensa elegantes. Solo órdenes de aprehensión y esposas por complicidad con el crimen. Ojo maestro. Arfuch autorizó a la inteligencia militar acceder a todo el sistema de cámaras de seguridad urbana, C5, quitándole el control a la policía local. Red del cielo. La lista completa de placas de taxi, identidades de operadores y frecuencias de radio fue escaneada a través del Sistema Nacional de Datos Criminales. Mientras tanto, Grecia Quiros, esa mujer pequeña pero inquebrantable, seguía en la primera línea. No lloraba, no daba discursos políticos. Solo estaba allí, presente como un faro en medio de la tormenta. Enviar soldados por un tiempo no es suficiente, dijo a un reportero local, con los ojos en llamas. Vamos a arrancar de raíz esta red, sin importar qué tan profundo lleguen sus raíces. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron la neblina de Michoacán, el resultado de la cacería nocturna quedó expuesto. En un depósito temporal, 48 taxis estaban alineados en una larga fila, todos con sellos de aseguramiento. Estos eran los vehículos relacionados con nombres, rutas o frecuencias de radio encontradas en el teléfono de El Flaco. Pero la mayor sorpresa estaba en el último vehículo. Escondido bajo el asiento del conductor había otra libreta más. Esta libreta era diferente. No era de cobros. Era un libro de órdenes. La primera página solo tenía escrita una palabra en tinta roja: sombra. Junto al alias sombra había un organigrama detallado hasta lo macabro. Flechas, códigos encriptados y una línea roja que conectaba 3 puntos calientes: Uruapan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas. Este detalle lo cambiaba todo. Esa línea roja demostraba que la extorsión en Uruapan no era espontánea. Era parte de una cadena de suministro financiero federal. El dinero recaudado de los panaderos y taxistas aquí era transferido a Apatzingán para comprar armas, y bajaba al puerto de Lázaro Cárdenas para importar precursores químicos. Estamos viendo el flujo de sangre y dinero. Arfuch miró ese diagrama y asintió levemente. No perseguimos criminales aislados, dijo. Desmantelaremos las estructuras. A la mañana siguiente, Uruapan despertó con una sensación extraña. Un silencio, sin miedo. Por primera vez en meses, las panaderías abrieron temprano sin tener que mirar por encima del hombro. El olor a pan tostado comenzó a dominar sobre el olor a miedo. Las bases de taxis estaban más vacías, debido a las 48 unidades aseguradas, pero los que quedaban trabajaban con un ánimo más ligero. El golpe de anoche había creado una onda de choque psicológica en el mundo subterráneo. Los halcones desaparecieron de los cruces. Las motocicletas negras sin placas dejaron de rondar. Las radios de los criminales enmudecieron. Una fuente interna reveló: están en pánico. No saben quién soltó lo de las libretas. Tienen miedo de que haya espías infiltrados. La confianza entre los cárteles se ha fracturado. En el puerto de Lázaro Cárdenas, un mensaje encriptado en Telegram fue interceptado. Evacúen las rutas viejas. Cierren completamente Tinguru. Sumérjanse. La ruta Uruapan, Pátzcuaro, la ruta de la seda de las drogas y el dinero sucio, había sido neutralizada. Pero la mayor victoria no estaba en los autos incautados, sino en el corazón de la gente. Una madre dueña de una papelería, que ayer temblaba, hoy dejó a escondidas una nota anónima en la sede del Movimiento Sombrero. Gracias. Hoy abrí por primera vez sin miedo desde enero. No sé cuánto dure esta paz, pero gracias. Un joven repartidor, víctima de 3 niveles de opresión, entró valientemente al centro de mando. No llevaba armas, llevaba una grabadora oculta en su mochila desde hacía meses. Me dijeron que si hablaba me callarían la boca, dijo, entregando el dispositivo a la gente con manos temblorosas, pero hoy pensé que era el día para hablar. La operación de Arfuch había activado el arma más poderosa, la confianza. Sin embargo, toda luz viene acompañada de sombras. Cuando los noticieros matutinos lanzaron los titulares al unísono: Arfuch desmantela red de extorsión, funcionarios locales involucrados, todo México se estremeció. Un video viral en redes sociales tocó el corazón de millones. No era una escena de tiroteo, sino la imagen de una niña pequeña, hija de un taxista, parada afuera del ayuntamiento. Gracias por proteger a mi papá, dijo a la cámara, con voz inocente pero desgarradora. No sabía que también había gente buena con armas. Esa frase fue como un cuchillo en la conciencia de todo el sistema. Por primera vez, el concepto de gente armada no era por defecto el villano a los ojos de una niña. Pero la gran pregunta seguía en el aire, suspendida sobre el cielo de Uruapan.
En el teléfono confiscado, había evidencia de la participación de un alto funcionario de la ciudad. ¿Quién es ese sujeto? ¿Y cuántos más como él están sentados en oficinas con aire acondicionado, portando credenciales del gobierno, pero cobrando nómina del cártel? Arfuch no esquivó esta verdad. En su declaración al cierre del operativo, se paró en medio de la plaza. Detrás de él había una lona gigante colocada por los ciudadanos con la frase: Grecia no está sola. Arfuch, gracias por venir. Miró directo a la cámara y dijo: lo que vemos aquí no es solo crimen organizado. Es complicidad institucional. El enemigo no está solo en la selva. Está dentro de nuestro propio sistema. Y vamos a enfrentar eso, de manera implacable y radical. La operación de la noche del 2 de diciembre ha terminado. Los vehículos blindados comienzan a retirarse. Pero Uruapan ha cambiado. Las calles aún tienen cicatrices, pero el silencio mortal se ha disipado. Y la pregunta que se susurra en cada callejón ya no es ¿quién será el siguiente en morir? Sino esta vez, ¿realmente se quedarán? Uruapan ha sido liberada de la noche, pero cuánto durará este amanecer depende de la siguiente batalla, la guerra en las entrañas del sistema.